Bien, buen día. Bienvenidos a su curso de enfermería en el cuidado del paciente crítico. En este caso, empezando con una breve temática llamada Introducción a Trauma y Urgencias en Enfermería. Para esto, durante este video y audio, nosotros aprenderemos los principios básicos de trauma, urgencia, con la finalidad de que ustedes puedan comprender cómo son los efectos de estas terapéuticas sobre cada uno de nuestros pacientes. Dicho esto, entonces, ¿qué es un trauma? Los traumas, como bien podemos explicarlo, son todas las lesiones internas o externas provocadas por una acción. En este caso, dicha acción debe de ser de manera externa o ajena a nuestro paciente. Como bien podemos entender, esto puede solventarse por agentes físicos o mecánicos. Si bien puede ser un golpe con un objeto contundente, podría realizarse con cualquier otro tipo de agente mecánico, como podría ser bien un golpe por un automóvil o de lo contrario incluso una caída. Hay que tener en cuenta que estos traumas generalmente ocurren con muchísima frecuencia, dado es el ejemplo de los accidentes de tránsito, accidentes domésticos, como que se caiga algún tipo de plato sobre nosotros o incluso que nosotros podamos llegar a tropezarnos con los enseres de nuestro hogar. Asimismo, un accidente laboral podría ser una de las mayores frecuencias de que aparezca un trauma o bien un accidente deportivo. Bien, sobre todo los deportes de contacto, que obviamente se genera este tipo de trauma. O bien incluso, lamentablemente, podríamos describirlo como la delincuencia, que también podría generar estos traumas. Podemos describir entonces un trauma como aquella lesión provocada por accidentes, golpes o caídas que pueden afectar a diversas extremidades o articulaciones del cuerpo. Siempre hay que tener en cuenta que lo afectado será lo propio, es decir, nuestras propias articulaciones o las del cuerpo, o bien las del paciente en cuestión. Siempre debe de haber este tipo de daño y sobre todo remarcando que dichos golpes o accidentes debería de ser de manera externa. ¿Qué tipos entonces de traumas pueden existir? Porque no solamente podemos clasificar el trauma en general, sino también podemos decir que existen dentro de varios, podría ser el trauma de parte blanda. Como bien dice su nombre, afecta principalmente a órganos y tejidos que sean blandos. ¿Cuáles podrían ser? En este caso, la piel y los tejidos subcutáneos, es decir, todos aquellos que se encuentren debajo de la misma piel. Dentro de estos traumas de parte blanda podemos encontrar las contusiones, los hematomas o bien las quemaduras, que recordemos única y exclusivamente van a afectar a la parte más superficial de la piel o bien a tejido subcutáneo. Si llega esto a una parte un poco más profunda, podría conocerse de otra manera. Otro tipo de trauma que podemos encontrar sería el trauma articular. En este caso, como bien dice su nombre, afecta principalmente a las articulaciones y de estos se encuentran la mayor parte de los traumas más fáciles o más simples de reconocer, las cuales son los esguinces o bien la luxación. Otro tipo de trauma que tenemos podría ser el trauma óseo. Aquí ya hablamos de un trauma de mayor importancia o de mayor impacto principalmente para nuestro paciente. En ellos se encuentran principalmente aquellos que afectan o dañan e incluso pueden llegar a fracturar o romper a los propios huesos. En este caso, los tipos de trauma óseo que podemos manejar son las fracturas, el traumatismo de cráneo y cara, el traumatismo de la columna vertebral o bien el politraumatismo, siempre y cuando afecte única y exclusivamente a los huesos. Claro, una fractura de estos podría incluso llegar a desgarrar a músculo, tejido subcutáneo o incluso la piel, siendo uno de los más dolorosos. Traumas en los síntomas o los principales que se llegan a manejar en este tipo
de sintomatología podría ser precisamente un dolor en la zona traumatizada, la dificultad del movimiento, sobre todo si una articulación es la que está involucrada, ¿vale? Entonces es obviamente muy complicado que el paciente pueda moverse, ya que genera un dolor insoportable e incluso dificulta cómo es que estos pacientes pueden llegar a moverse. El sangrado, sobre todo cuando tenemos una fractura de hueso, puede llegar a romper la piel y obviamente los vasos sanguíneos. Cuando el trauma es inmenso o incluso llega a afectar a huesos principales, por ejemplo, podría llegar a ser las costillas o incluso huesos largos, podremos incluso ver que el paciente puede entrar en un estado de shock, sobre todo esto por la adrenalina y por la alta cantidad de dolor que puede llegar a tener este paciente. Esto también puede llegar a tener como síntoma la pérdida del conocimiento, en caso sobre todo si el traumatismo es más común en zona craneal, por ende hace que el paciente pueda perder esa noción y ese conocimiento. Como medidas o como síntomas más básicos podemos tener también lo que es la hinchazón de la zona. Básicamente es una inflamación localizada dependiendo en dónde haya sido la afección externa. Asimismo, la extremidad o las articulaciones que estén traumatizadas pueden llegar a dislocarse o pueden llegar a quedar fuera de su lugar normal. ¿Qué tipo de tratamiento puede llegar a tener este trauma? Bueno, obviamente debemos de entender que cada trauma necesitaría de un tratamiento distintivo. Básicamente cada trauma se trata de manera distinta. Además, tenemos que valorar sus características, su gravedad, cómo viene el paciente o qué características también tiene el paciente. Sin embargo, en líneas generales, también podemos generalizar o englobar el tratamiento en una forma muy precisa que podría ser el siguiente. Lo primero y antes que nada, inmovilizar la zona, ya sea con férulas, con yeso o incluso podríamos llegar a vendar, pero tenemos que inmovilizar la zona afectada. Por otra parte, el uso de medicamentos, sobre todo de analgésicos para poder calmar el dolor. Aquí entran obviamente, dependiendo de la gravedad, será el tipo de analgésico que vamos a utilizar. Aquí existen diversas opiniones en donde incluso podríamos manejar opioides, sin embargo, dentro de mi punto de vista profesional, es un poco exagerado utilizar esto. Claro, depende de la urgencia y depende del tipo de trauma. También, si el trauma es muy grave, también podría generarse lo que son cirugías. Claro, llegando después de la inmovilización y llegando a zona hospitalaria. Asimismo, la terapia física o kinesiológica es bastante buena, sobre todo cuando hablamos de traumas menores, por ejemplo, en el caso de una dislocación leve o incluso nada más para volver a generar la memoria muscular en el caso de una inmovilización por tiempo crónico. Ahora bien, ¿cómo podemos prevenir este tipo de trauma? Estos traumas pueden prevenirse de diversas maneras. Al igual que el tratamiento, podemos hacer líneas generales. Uno de ellos es obviamente utilizando equipos de protección, sobre todo cuando estamos haciendo algún tipo de deporte o bien cuando estamos haciendo alto impacto en lo mismo. Se me ocurre fútbol, se me ocurre lo que es americano, béisbol, donde haya algunos tipos de accidentes o que los golpes son muy contundentes, podemos utilizar estos equipos de protección. Por supuesto, en áreas laborales, sobre todo en la parte de construcción, suelen utilizarse. Si se trabaja también en las alturas, obviamente, o se trabaja maquinaria pesada, hay que utilizar este equipo de protección, porque obviamente puede llegar a ser sumamente peligroso. Está de más mencionarlo, pero una de las causas principales de trauma por accidentes está relacionado al consumo de drogas y de alcohol, sobre todo sustancias alucinógenas que obviamente hacen que el paciente pierda lo que es
la misma noción de su alrededor, por ende quedan politraumatizados. En el caso de los que son nuevos conduciendo, pues obviamente siempre seguir las normas de tránsito es lo mejor, porque obviamente solemos minimizar los riesgos en estas situaciones y podemos llegar a generar algún tipo de daño. Siempre utilizar el cinturón de seguridad en algunos apartados, sobre todo cuando no estamos, bueno, por ley hay que utilizarlo. Sin embargo, he visto algunos pacientes que incluso dicen que solo van a manejar unos cuantos metros y no se lo ponen. Siempre, siempre, chicos, hay que utilizar nuestro cinturón de seguridad. Más vale esta parte para evitar algún tipo de accidente. Ya no solo un trauma, sino también cualquier tipo de accidente, ya sea mayor o menor. Obviamente al aplicar un deporte o al realizar un deporte necesitamos saber las rutinas principales de entrenamiento o bien también conocer en qué consiste este deporte. No solo porque tienes ganas de generar un deporte, qué bueno que estés generando deporte, en tu salud te lo agradecerá. Sin embargo, si no conoces bien cómo se realiza este tipo de deporte, puedes generar un trauma, puedes generar algún tipo de accidente. Ahora bien, ¿qué es una urgencia en el caso de enfermería? En este caso nosotros podemos describir la urgencia como una situación de amenaza inminente a la vida, ¿sí? Sobre todo en un paciente. Sin embargo, aquí debemos de entender que aunque exista la amenaza, el peligro no es vital al instante. Entonces, sobre todo, en el transcurso de unas cuantas horas sabemos que el paciente no va a llegar a morir. Por otra parte, una emergencia, si es una situación donde la vida está en peligro de manera inminente, es decir, en cuestiones de segundos puede llegar a fallecer el paciente. En este caso, podríamos hablarlo, vamos a poner el caso de una urgencia, podemos poner una enfermedad viral, podemos decirlo influenza, puede llegar a que el paciente pueda amenazar su vida. Sin embargo, tenemos un tiempo para tratarlo. Muchos nos hemos enfermado de influenza y sabemos que incluso podemos soportar una hora sin llegar a fallecer, un día, una semana. Sin embargo, en el caso de una emergencia, hablamos, por ejemplo, del caso de un accidente de tráfico en donde haya precisamente un daño en los huesos principales, una fractura. Eso podría poner en riesgo nuestra vida. Ahora bien, entre las actividades principales que podríamos desempeñar nosotros como profesionales de la salud en el caso de atender una urgencia, entonces, ¿qué está? Recuerden, la urgencia nos da un poquito más de tiempo. Entonces, no es de que estemos actuando al instante. Es lo mejor, claro, pero debemos entender que el paciente no va a correr el riesgo de fallecer en ese momento, hablando de urgencias. Entonces, en este caso vamos a tener, uno, manejar los controles de valores del paciente, es decir, la valoración de todo el cuadro clínico del mismo paciente. Otro, realizar la limpieza de heridas. Siempre es necesario para evitar las infecciones. Tomar muestras de orina, tomar muestras de sangre y de cualquier otro tipo de muestra siempre que se necesite. Si lo sabemos y estamos seguros de qué medicamento administrar, pues suministrar medicamentos. También obviamente que sean avalados y aprobados por nuestro médico tratante. Hablando dentro de los tipos de urgencia, tenemos, por ejemplo, las urgencias extrahospitalarias, las cuales, como bien dice su nombre, son aquellas que se presentan fuera de los hospitales. ¿Por qué se podrían dar estas urgencias? Obviamente por problemas cardíacos, que son de los más comunes, accidentes de tráfico, inconsciencia por algunas causas, ya sea porque cruzamos la calle sin fijarnos a los lados, tal vez estuvimos conduciendo sin cautela, usamos sustancias alucinógenas, alcohol o simplemente tuvimos una riña. Obviamente, en este tipo de urgencia extrahospitalaria, los enfermeros o cualquier personal del área de la salud es necesario que actúen de manera rápida y que sea eficaz, que ya una vez que nos hayan llamado sepamos qué es lo que vamos a realizar.
Y obviamente es imprescindible contar con todos los servicios adecuados, que tú estés bien capacitado y que obviamente sepas qué es lo que vas a hacer en esa zona. Recuerden que al final de cuentas nosotros vamos a prestar un servicio y vamos a ayudar al paciente. Sin embargo, si no sabemos qué es lo que vamos a realizar, puede generar un daño o incluso podemos empeorar a nuestros pacientes de urgencia. Ahora bien, estas urgencias extrahospitalarias también tienen diversas divisiones o bien tienen distintos componentes. Uno de ellos es, por ejemplo, el componente prehospitalario. ¿Cómo son estos componentes prehospitalarios? Obviamente las llamadas de emergencia, es decir, cuando nace precisamente la urgencia. Aquí obviamente quién atiende, porque no es cualquiera el que debe de atender estas llamadas. Aquí pueden ser precisamente por personal sanitario capacitado y obviamente quienes atienden estos son aquellos que están en los vehículos de transporte sanitario. ¿Quiénes son? Obviamente aquellos que conducen las ambulancias. ¿Qué funciones tienen aquellos que entran dentro del componente prehospitalario? En primer lugar, la estabilización del paciente es clave y asimismo dar soporte vital básico a nuestros pacientes. Otro componente que tiene las urgencias extrahospitalarias son los centros de coordinación, que aquí los conocemos más que nada como las llamadas de socorro, como pueden ser en aquellos teléfonos como son el 911, el 066 o cualquier tipo de número de emergencia que se esté manejando. Obviamente en este caso no se requiere del mismo material o personal médico en los vehículos. Deben de ser especializados, por eso se llaman llamadas de socorro. En este caso podemos hablar en el cuestión de un enfermero, un médico, un policía, un bombero. Dependiendo el tipo de urgencia, va a ser a quien se vaya a canalizar este tipo de situación. Incluso algunos trabajan en equipo, bomberos con policías, policías con enfermeros, etcétera, o con paramédicos también. Pero obviamente también debemos de revisar la accesibilidad, es decir, quiénes pueden llegar a la zona y cómo nos vamos a coordinar, sobre todo quién va a llegar primero y qué es lo que se necesita primero dependiendo del tipo de socorro que se llame. Por último, y uno muy sencillo, es obviamente el componente hospitalario. Obviamente los hospitales. Aunque no es una competencia, obviamente, entre quién va a realizar las actividades, si los socorristas, si los enfermeros y los médicos, sí debemos de tener en cuenta que todo debe de estar organizado. Y obviamente los hospitales debe de ser el destino final de todos aquellos pacientes que estén traumatizados o en este caso que tengan una urgencia médica. Sin más por el momento, les agradezco mucho escucharme y espero que les sirva de mucho esta información.